Que está generando mucha tensión, pero esta vez en el Departamento Central y en el Congreso Nacional es una aparente fuga de votos en los dos partidos políticos que se abanderaron con el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. La letra escrita por los líderes no fue lo suficientemente legible y hay sectores que están en rebeldía. De eso hablamos en segunditos. Hoy, de primera mano. La presión de los líderes de los partidos Liberal y Colorado parece no causar efecto. Varios diputados de ambos partidos se muestran en contra de seguir el guión escrito por Lilian Samaniego, Blas Llano y Horacio Cartes para la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Como elemento persuasivo, se habla de sanciones disciplinarias para quienes asumen esta actitud rebelde. Fuga de votos, ahora, de primera mano. Así está la cosa. Bueno, y tenemos invitados que justamente nos van a hablar de primera mano. ¿Cómo se vive esta situación? Estamos en compañía del diputado Antonio Busarquis, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico, y también del exdiputado Sebastián Hacha, a quienes damos la cordial bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días. Un saludo para cada uno de ustedes, para los televidentes, acá para el amigo Hacha también. Y gracias por la invitación. Bueno, diputado, vos sos uno de los que está a favor del juicio político, sin embargo, aparentemente no hay más el respaldo que anteriormente tenían. Bueno, estamos 17 diputados del Partido Liberal, de los 28, con la posición política de sí al juicio político, pero con la renovación total de la Corte Suprema de Justicia. Que básicamente un no para Blas Llano, Lilian Samaniego y Horacio Cartes. No de la forma que están planteando. No 4, sino todos. No con el cuboteo, no con el 2 para el Partido Colorado, 2 para el Partido Liberal. Nosotros no queremos formar parte de esa negociación de cúpulas. Nosotros le estamos pidiendo ahora al presidente del partido que convoque al Consejo Parlamentario, que es una figura establecida en el Estatuto del Partido, donde los parlamentarios, quienes finalmente somos los que vamos a llevar adelante el juicio político, tenemos legítimo derecho de ser escuchados. Ahora, nosotros todavía no fuimos escuchados. ¿Cuántos están en esa posición, diputado? 17 de 28 liberales. Ahora, usted básicamente es el abanderado de la rebeldía del Partido Liberal, porque así lo toman, no lo digo yo, lo toman los mismos líderes de su partido, que ya hablaron incluso de posibles sanciones disciplinarias. ¿Cómo poder sobrellevar esta situación? Me imagino estando en una posición incómoda, diputado. Yo le voy a cambiar la pregunta y le voy a decir, ¿no será que el senador Blas Llano y el presidente de mi partido no podrían hacer un mea culpa y de preguntarse por qué 17 diputados de su partido no acompañan la propuesta de ellos? ¿Son ellos los rebeldes? Yo creo que ellos son los rebeldes porque la convención de mi partido del año 2012 establece clara y categóricamente reforma total de la Corte Suprema de Justicia, y traje un documento para mostrar donde el propio presidente Tito Sayer presenta el libelo acusatorio contra 7 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y quiero leer los nombres para que la ciudadanía sepa y por qué cambiaron de posición. Acá dice Óscar Bajat, Raúl Torres Quincer, Alicia Pucheta, César Garay Socolillo, Sindulfo Blanco, Víctor Núñez y Antonio Fretes. ¿Por qué cambiaron su posición? ¿Usted sabe eso? Y habría que preguntarle a ellos por qué cambiaron su posición. ¿Pero usted tiene una hipótesis por lo menos de por qué cambiaron? Y muchos piensan que evidentemente se les quiere proteger a algunos. ¿A quién? Yo creo que esa pregunta deberían responder. Se habló de un lobby muy fuerte de Antonio Fretes, por ejemplo, en el Congreso. Yo lo único que le voy a decir que nosotros queremos que esta crisis sea una oportunidad para plantear una verdadera reforma del Poder Judicial. Eso es lo que nosotros queremos realmente y para eso le estamos pidiendo esta conversación al presidente de mi partido. Ahora, en realidad lo que se teme acá es, y se entiende eso, o sea, una lectura rápida si va a ser el por qué no se acompaña en cuanto al pedido de más miembros de la Corte Suprema de Justicia, no perder espacio dentro de ministros que son del partido. Nosotros no estamos con el cuboteo. No, yo te digo... A nosotros personalmente no nos importa si es liberal, si es colorado, no nos importa. Diputado, nadie le cree nosotros lo que no Sabemos que hay un cuboteo dentro de la Corte Suprema. Si me permite terminar. Sí. Nosotros lo que no queremos es que surja lo que ocurrió
en el periodo de Nicanor, donde se cambió media docena por 6. Y el resultado de la justicia está a la vista. Ahí lo quiero detener un ratito porque es muy importante, configura básicamente por qué está Sebastián Hacha también con nosotros en medio de este escenario, ya bien alejado del ejercicio de la política desde el Parlamento, pero siempre activando política, por supuesto. Usted fue fiscal acusador en el año 2003 y básicamente se abanderó con ese principio de renovar la Corte Suprema de Justicia, que fue la bandera del propio presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, cuando todos recordamos que dijo que iba a pulverizar la Corte Suprema. Ustedes como Patria Querida avalaron en su momento, y no solamente eso, sino que usted mismo fue uno de los fiscales acusadores. ¿Se ve algo parecido a lo que ocurría en el 2003 o aquí hay algo raro, como dice el diputado Busarquis? Yo estoy fugado, pero no de los votos. Estoy fugado del Parlamento ya hace un tiempo. Pero obviamente este es un tema en el cual nos vemos obligados a opinar por el tema que también me trajo hoy aquí, que después hablaremos, y por el tema de la justicia, que es un quebranto permanente, sobre todo cuando hablamos, nosotros vendemos papeles del país y decimos vengan a invertir a Paraguay, y después venimos acá y vemos los fallos que tenemos en la Corte y es realmente un espanto, ¿verdad? Tener que explicar eso y tratar de explicar el tema de la dinámica que radica en un tema que ustedes me habrán escuchado hablar más en una oportunidad, que es el tema del cuoteo. El error que se cometió justamente en el 2003 es decir, bueno señores, saben que acá vamos a tener 2 de este color, 2 de este color y 2 de este color. Sí. Y creo que ese es un error garrafal dentro del sistema. Me dicen y he escuchado y he discutido con muchos actores que hoy siguen vigentes y que han sido reelectos diputados o senadores, o diputados y senadores, que es la única forma en que funciona esto. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Yo no creo que sea la única forma en que funcione esto. Yo creo, y en su momento, me acuerdo allá por diciembre del 2008, cuando había asumido el presidente Lugo, nosotros presentamos un proyecto de ley muy parecido a lo que hoy funciona en el Consejo de la Magistratura, en el reglamento del Consejo de la Magistratura, donde asignábamos puntos concretos a los currículum presentados por los candidatos, y que en aquel momento al presidente Lugo nos fuimos y le dijimos que era un momento propicio, con un 84% de aceptación, para que él convoque a una reforma de la Corte Suprema de Justicia como paso previo a una reforma del Poder Judicial, y que pueda convocar a los mejores juristas que, amparados en esa ley, nueva ley del Consejo de la Magistratura, pasarían a ser examinados objetivamente por su capacidad académica y popularmente a través de audiencias públicas. Esto no es inventar la pólvora, se hizo en Ecuador, se hizo en la Argentina, era un proceso más ordenado, pero que lastimosamente en su momento el presidente Lugo no... Ustedes recordarán que convocó a una sesión extraordinaria durante el receso parlamentario para elegirlo, a mi criterio, a uno de los mejores candidatos que estaban en ese momento, que era el doctor Emiliano Rolón, y que finalmente no se juntó el quórum y terminó eso significó el fin de esa terna, se pulverizó la terna. Recordamos. Bueno, yo creo que yo nomás lo que digo es, yo dudo mucho que repitiendo los mismos pasos lleguemos a resultados diferentes. Vamos a hablar de eso más adelante porque era esa la percepción que estaba buscando. ¿Cuál puede ser la diferencia, si es que hay diferencia? Y me gustaría que el diputado Busarquis se ponga bien el saco y nos diga a quién se quiere proteger. Porque usted está en una actitud de rebelde y lo están incinerando diciendo que probablemente sea sancionado disciplinariamente, y no es poca cosa. Decir que está desoyendo las voces de los líderes partidarios, me imagino usted tiene una respuesta a eso. Vamos a estar hablando en minutitos nada más, a ver qué responde el diputado Busarquis. Le decía al diputado Antonio Busarquis, ¿a quién quieren proteger con esta posición firme que asume Blas Llano, presidente del Congreso Nacional, y Miguel Abdón Zaguier, presidente del Partido Liberal, al decir que ustedes son los que están en falta, los que se oponen a este modelo de juicio político? Bueno, la pregunta de a quién se quiere proteger es la pregunta que yo quiero trasladarle a Blas Llano. Acá está el documento que firmó Tito Zaguier, donde él mismo había pedido el juicio político para 7 ministros de la Corte. Acá hay 7 nombres
Y pueden quitar los 4 nombres que actualmente quedan para el juicio y pueden... Y vamos a hacer una recapitulación. Se ¿Quiénes puede aparecen ahí? se puede leer los nombres. A ver, vamos a repetir entonces. Y ahí vamos a hacer el descarte. ¿Puede leer, por favor, Tipo diputado? examen. Ya está, nombres. vamos a ver. Los 7. Y ahí decimos, este va a ir a juicio. Creo que sabemos sumar. Sí. Oscar Rajat, Está. Él está en la lista. Raúl Torres 15, Raúl Torres 15 no está. No está. No. no está en No la está, lista. no está en Muy la bien. Alicia Pucheta, Tampoco, está. César Garay, Él sí. sí Él sí está. está. Sindulfo Blanco, Está. Está. Víctor Núñez, Sí está. Está. Antonio Fretes, No está. No. Alicia Pucheta, Antonio Fretes. Y me falta uno. Torres 15. Torres 15. Raúl Torres 15. Raúl Torres 15. Diputado, ¿se podría entender esta actitud que tiene usted y unos cuantos parlamentarios también? De que, bueno, no quieren que se cambie a 4 personas, quieren que se cambie a todo, que se haga una reforma integral. Sabemos que eso es muy difícil y se podría entender como una forma también de proteger a estas 4 personas para que el orden continúe como siempre, con la bandera de que supuestamente quieren un cambio total, pero en realidad sabemos que eso probablemente no pase y no pase nada. Quede como estaba, no haya juicio político y al final quienes se salvan son también las 4 personas que iban a ser enjuiciadas. le voy a decir 2 cosas. Si existe voluntad política, en mi partido se decidió llevar adelante el juicio político a Víctor Núñez por su vinculación al caso de Neco Vilmar Acosta. Si existe voluntad, no pueden quitarle como muestra de voluntad política a Víctor Núñez ahora mismo, porque no es la misma causal de Víctor Núñez que la causal de los otros magistrados. Primera respuesta. Segunda, a un presidente de la República, el juicio político, se lo quitó en 3 días. ¿Usted piensa que si realmente existe la voluntad política del presidente de la República, del presidente del Congreso, de todos los líderes, de todos los partidos políticos, no podemos realmente cambiar todo y plantear una verdadera reforma? Es decir, no hay una voluntad es cuestión política. Sabemos que es no cuestión hay. de tener voluntad política nada más. Hay una cuestión, y espera allí, porque me tomé lo que dijo Patti y cómo ella fue dibujando la pregunta que hizo. Recuerdo ese día que se reunía en la semana pasada la Corte Suprema de Justicia en la Asamblea. La información que surgió es que llegó un telefonazo, Dani, que vos Sí. compartías con nosotros, y que le había dicho a uno de los ministros que iba a renunciar, Esperen. no renuncies, Esperen un ratito. esperen un rato porque la matemática no está cerrada. Y luego aparece esta oposición de 17 parlamentarios liberales, como usted bien lo dice, que dicen no de esta manera. Y uno empieza a dudar. ¿No será que en realidad están protegiendo a los ministros que iban a ir a juicio? Exactamente es lo que yo quiero decir. La prueba para mí de que probablemente del otro lado están los que no quieren que se lleve adelante el juicio político, porque si querían que se lleve adelante el juicio político, ¿cuál era el problema de llevar por delante ya el caso de Víctor Núñez? Y la prueba, le voy a dar cuál es la prueba. ¿Por qué le incluyen, por ejemplo, a Ramírez Zambonini? ¿Qué tiene que ver Ramírez Zambonini con la Corte Suprema de Justicia? O sea que esto es para empantanar, para embarrar justamente. Diputado, esto también se puede entender como... Había versiones que hablaban, no sabemos nada concreto, versiones que hablaban de una suma muy importante de dinero que estaba siendo ofrecida, $50.000, que era para que se evite el juicio político. ¿Usted tuvo algún tipo de ofrecimiento? Porque ahora forma parte del grupo que no quiere el juicio político. A mí me contaron que del otro lado, los que quieren el juicio político están ofreciendo $100.000. ¿Quién te contó? Ellos tienen pruebas de lo que dicen. ¿Quién? De lo que dicen los 50.000 tienen pruebas. No, fue Julio César Velázquez el que contó. Pero Es que- nadie se anima a dar nombres entonces, tampoco. si no tienen pruebas, ¿por qué entonces dicen? Pero usted no recibió ningún por ofrecimiento. qué no hacen una denuncia seria y responsable, así como corresponde? No recibió ningún ofrecimiento. ¿O sí recibió? Nunca. Jamás. Bueno, 50.000 por el no, 100.000 por el sí. Se manejaba esto desde hace antes, Sebastián, de que en realidad siempre corrió dinero cuando se hablaba de juicio político, alguna modificación, cuando había una fuerza que quería y otra que no quería. Mira, con licencia poética, te digo, yo nunca vi a brujas, pero que las hay, las hay. Los ofrecimientos siempre se han hablado y siempre se ha visto, lógicamente, un desarrollo, ¿cómo podemos decir?, en el nivel de vida de algunos parlamentarios bastante
desigual al de otros. O Desarrollo bastante precoz. velocidad. Algunos con más dinero que otros. Algunos con más dinero que otros. Muchas veces de ahí es que también proviene esa visión que tiene la mayoría de la población y el electorado, que es el salario el que convierte en un potentado económico al parlamentario. En realidad es lo que pasa fuera del parlamento, o adentro, bien adentro, lo que genera muchas veces esa riqueza. Pero es importante decir esto, porque yo estoy fuera del parlamento hoy, ¿verdad? Soy insospechado en el tema de los salarios parlamentarios y demás. El salario no tiene nada que ver con la riqueza de un parlamentario. Tiene que ver otro tipo de cuestiones. Esto, por ejemplo. Este tipo de cuestiones, por ejemplo. ¿Te hicieron algún tipo de ofrecimiento Nunca, alguna vez? en Jamás. 10 años no me hicieron. Ahora, ¿no te acuerdas, siempre se Sebastián? insinúan. ¿Cómo? ¿No te acuerdas en qué momento, por ejemplo, se habló? En un momento que fue bastante crítico y donde se habló mucho de esto fue cuando, ¿recuerdan ustedes el tema de la reelección de Nicanor? Sí, Que se sí. iba a votar Sí. el tema de la reforma constitucional, aquel famoso dictamen que decía que se podía hacer por vía de la reforma, pues la enmienda y no de la reforma, y que era inminente el tratamiento de un proyecto de modificación constitucional. Allí se habló mucho. Y recuerdo sí que a un senador puedo decirlo porque lo hizo público, que fue el senador Estanislao Martínez. De Patria Querida en su Sí, momento. dirigente campesino de Patria Querida, le habían ofrecido, no sé si algo así como 50 o 100 mil dólares. Y hay que decir que hoy él está trabajando seguramente. chacra. No va a estar viendo en su chacra. En su sí, chacra. en su chacra trabajando. Ahora quizás también depende mucho a quién se le ofrece, ¿verdad? Por supuesto. Uno sabe a quién. Ay, Claro, depende Sebastián, ¿qué le vas a de la contar? característica Yo de fui- parlamentario. Antes de ser diputado fui 6 años funcionario judicial. Yo era daquilógrafo y después fui relator en un juzgado de primera instancia. Tampoco en esos 6 años en el Poder Judicial nadie me hizo un solo ofrecimiento. Es tipo la cara del cliente. Hay una red Tenía de fama de economía chismoso, a lo subterránea, mejor. que es el tema que Sebastián. que me trae, ¿verdad? Que se entiende, tiene sus códigos. O sea, así como hay muchos policías que uno dice, estos policías, vista de aduana, son corruptos, hay otros que no lo son, pero se conocen. Claro. Por eso lo que se empieza a valorar es la ruta de este tipo Sin de ánimo de cuestiones. comprometerte, Sebastián, cuando vos estuviste como parlamentario, ¿sentiste que en algún momento dado se dio? ese Absolutamente, absolutamente. Pero en la última sesión era a voz en cuello un tema. Al mejor postor. Un tema tan delicado como el tema de la ley de universidades, por ejemplo. Corrió El tema de la mucha ley de plata. universidades, o sea, y era atajar, no sé por qué, ¿verdad? Y tratar de que se apruebe un dictamen u otro, o sea. Ajá, ya puente y testigo, dicen, ¿verdad? Pero ¿cómo se da eso, Sebastián? Perdón, y disculpen, compañeros, de que me quede en este punto, porque esto es lo que indigna a la gente, Sebastián, y diputado, usted sabe, ¿verdad? El tema de cómo se maneja el Parlamento, los parlamentarios, en este punto de la corrupción. Algunos. No, Algunos. perdón. Sí. Tenés razón. Yo te digo, te respondo de la siguiente manera, Dani, porque creo que es muy importante. Yo no creo que a ver, en líneas generales, no es muy difícil, aunque también hay el caso, de que una persona ocupe un cargo y ahí se convierta en un corrupto. Generalmente una persona que tiene esa conducta y que ha ido escalando, generalmente a través del poder económico, Que hizo carrera, por que decirlo de hizo alguna manera. carrera y llega a ese lugar, es lo que subrepticiamente hay importantes sectores del electorado que cree que porque le da su confianza ellos van a cambiar su conducta anterior. Y eso es lo que... Pero es lo que ¿cómo se da, empeora. Sebastián? Es decir, a ver, un parlamentario, colega de ustedes, ¿es el que se encarga de acercarse y directamente hace el ofrecimiento? ¿O hay terceras personas o hay algún funcionario? No, la corrupción es un tango que se baila ya no de a dos, sino de a tres. Un corrupto, un corruptor, que puede ser perfectamente del sector privado y muchas veces lo es. Claro. Y una sociedad indolente, dicen, ¿verdad? Es el tercer actor, que es un poco lo que está cambiando a partir de este periodo, que yo veo lo que están haciendo ahora los diputados, lo veo al diputado Usarqui y veo las discusiones que hay hoy en día acompañados por los medios de comunicación, y son muy sanas las discusiones que hay. O sea, por más que el tema sea de una enfermedad enquistada, como el tema de las mafias empotradas en el poder político, que es un tema que nos preocupa a todos, es importante que hablemos de esto y digamos con nombre y apellido, che, vos estuviste antes acá y se te sacaste una foto acá. Espera un poco, ¿cómo puede ser que no nos dimos cuenta de eso ahora que estás más arriba, verdad? Sebastián, decía que para la ley de universidades, si era un tanteo abierto, un Sí, ofrecimiento... fue la última sesión. ¿eh? O ¿Te sea, ofrecieron a vos, por ejemplo? No, a mí no.
a mí no, estaban lejos compañeros. del otro lado del hemiciclo. Todos están No, jugando de no, Poncio no, Pilato nunca- acá. al lado. nunca- No, te digo, porque finalmente el voto que faltó estaba de ese lado. Ahora, hay una Fueron cuestión. 40 votos, 41 necesitaban para ratificarse en la sanción. Hay una para cuestión. recordar Y la quizás última sesión. sea una cuestión definitoria en este caso. Nos fuimos a una cuestión anecdótica, pero lo más probable es que allí esté el sumum de la cuestión. Se definen temas por la repartija de dinero. Y en este caso, ¿el dinero está jugando un rol protagónico o hay una cuestión de convicción? Me parece un tanto romántico la segunda parte de mi pregunta, pero al fin y al cabo algo va a suceder. ¿Va a correr o no va a correr el juicio político? ¿Por qué? ¿Yo puedo responder? Sí, por Sí. favor. Yo quiero responder. Pareciera ser que se quiere instalar que si se defiende tal posición es porque se recibe algo. No podemos cambiar y plantear al revés. Estamos traumados, diputado, perdón. Los que quieren hacer aprobar el juicio político y los que votan a favor del juicio político, ¿no será que están recibiendo los 100.000? Ya que estamos anecdóticos. Entonces, yo le voy a decir una cosa. De los 80 parlamentarios, hay personas que tienen una conducta honesta, decorosa, valiente, pero también habrán personas que se van a dejar presionar. Entonces, finalmente será presionado el que quiere dejarse presionar. Eso es importante que lo aclaremos. Diputado, Y no ya que solamente estamos, dinero. ya que estamos anecdóticos, me gustaría comparar lo que usted está diciendo con el reciente caso que tuvimos de Víctor Bogado, un parlamentario que incurrió en una abierta violación a la ley, fue criticado por la ciudadanía y la gente decía, sáquenle su investidura. Y unos cuantos se levantaron y dijeron, pero entonces saquémosle a todos los parlamentarios que son corruptos, porque hay muchos como Víctor Bogado. Y es básicamente lo que usted está diciendo, saquemos a todos los me interesa ministros. ese tema. Y al final no pasó nada y Víctor quedó espectacular, de vacaciones en Punta del Este. Sebastián quería decir algo. Sí, yo quería decir algo, porque en realidad lo que dice el diputado Busacki es un poco lo que vivimos en nuestra sociedad. El Parlamento es el reflejo de la sociedad. La radiografía. No nos gusta, y bueno, no nos gusta, pero alguien votó a la gente que está ahí. Me pueden decir, no, la lista sábana, no sé, no, eso es letra chica. Realmente la gente que está en el Parlamento son legítimos representantes de la sociedad paraguaya. Hay personas que son sumamente cuestionadas que tuvieron 20.000 votos. Yo no creo que tengan 20.000 hijos para que los voten. Hay personas que salieron en listas de 2 candidatos y ganaron. 2. Ese no es lista abierta, ese no es lista cerrada. Ese es una puja directa. abierta y T, ¿verdad? Y con frondosos antecedentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que como sociedad demandamos muchas veces a que los parlamentarios sean lores ingleses o parlamentarios suecos, pero yo estoy metiendo de contrabando un camioncito de vino de Clorinda todos los lunes. Pero eso no está mal. Yo le coimeo al tipo de la universidad para que cambie mi nota, pero yo voy a ser un gran parlamentario el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Le estoy exonerando de responsabilidad a las personas, a los parlamentarios? No, estoy diciendo que tenemos que ser más sinceros con la evaluación social de lo que nosotros consideramos como prohibido, bueno, ético o no. Yo no digo que fulano sea mejor que otro, esa dicotomía ya no me parece que sea sana. Ajá. Lo que yo digo es, viejo, si nosotros como sociedad tenemos un 40% de la economía informal, 11.700 millones de dólares, y te dicen factura o ticket y vos le decís así nomás. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar que sea finalmente los organismos de representación? Exacto. Ahora, para redondear, porque tenemos que pasar al otro tema que justamente ya lo estás adelantando, Estoy adelantando. la economía informal y su impacto en nuestro país. ¿Qué le responde a Miguel Abdón Saguier y a Blas Llano? Porque hoy usted es líder de los rebeldes, por decirlo de alguna manera. No soy. ¿Qué le respondería? Porque hay aparentemente en la agenda una sanción disciplinaria. Más que responderle al presidente del partido o al presidente del Congreso, yo les preguntaría que nos cuenten realmente cómo hicieron las negociaciones, que nos cuenten cómo plantean la reforma de la justicia. Queremos que nos contesten, por ejemplo, por qué la convención del partido resolvió llevar adelante el juicio político a 7 ministros y ahora 4 nomás ya. Queremos que nos respondan por qué se decidió llevar a cabo el juicio político a Víctor Núñez por su vinculación al caso de Vilmar Acosta, la narcopolítica,
cuando se firmó una acción de inconstitucionalidad que fue rechazada in limine, donde el preopinante fue Antonio Fretes, le seguía Gladys Vareiro de Módica y Víctor Núñez. ¿Por qué los otros dos no fueron incluidos en el juicio político? O sea que hay preguntas que deben respondernos a nosotros. O sea, son ellos los que tienen que responder, no nosotros. Perfecto. Si ellos nos responden esas preguntas y nos dicen, acá están los documentos, las pruebas, las evidencias, acá están las causales, que son las mismas causales que fueron utilizadas en el año 2012, pero con mil gusto, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero el juicio político, pero quiero la renovación total de la Corte y no un remiendo y no un cuoteo como ellos están planteando. Muy bien. ¿No tiene miedo de una sanción ¿Sanción de qué? y del partido por la rebeldía, como ellos interpretan esto? ¿El partido? ¿De qué partido me estás hablando? ¿Del directorio que lleva en la agenda resuelta en la Junta de Gobierno? ¿Que responden a Horacio Cartes? Y no sé, la Junta de Gobierno resolvieron enjuiciar a 4 ministros y al día siguiente ya se trató en el directorio de mi partido. El directorio de mi partido es más obediente con la Junta de Gobierno que los propios diputados colorados. Que, Ya que no la propia responde. convención de su partido. Y que la propia convención. Y bueno, yo respeto lo que decidió la convención de mi partido, no lo que resuelve la Junta de Gobierno. Muy bien, aquí hay problemas domésticos también, ¿eh? Muchas gracias, diputado Busarqui, por su tiempo. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto que tiene vinculación directa, y lo decía el propio Sebastián Hacha. 40% de la economía paraguaya de manera subterránea. Más de 11.000 millones de dólares que se escapan de las arcas del Estado, pero van al bolsillo de muchas personas. De eso estaremos hablando más adelante. Bueno, esa es una gran duda que uno siempre se plantea y que ustedes se tomaron el tiempo, Sebastián, con la organización a la que representás, la Asociación Pro Desarrollo Paraguay, de analizar cuánto le cuesta al Estado paraguayo la economía informal. Y la cifra es desgarradora, 11.700 millones de dólares. Así es, 11.700 millones de dólares, que equivale a un 39,5% del Producto Interno Bruto, haciendo la salvedad, lógicamente, que este es un monto total donde hay costos y gastos para la producción de servicios. No es un agregado sobre la producción como lo que mide el PIB, pero se utiliza esa referencia para saber que nuestro PIB tiene un potencial de crecimiento de hasta 40% si es que nosotros formalizamos la economía. Podríamos llegar a los 40.000 millones de dólares fácilmente. Digamos, Claro que no se traduce literalmente, pero sí puede crecer. Puede crecer, puede crecer. Y básicamente estas son actividades que, como las que estábamos hablando, hablábamos del primer comando capital que aparentemente está operando en Santa Rita. Bueno, narcotráfico es parte de la economía subterránea, pero también son parte de la economía subterránea otras actividades que son susceptibles de formalización, como el contrabando, que es prácticamente la más conocida, la moneda corriente. Nosotros vivimos en una ciudad capital que es limítrofe a un país vecino, es bastante compleja la actividad económica. Y vemos todos los días gente pasando en la balsa o pasando en el puente, y esa actividad se convierte en febril en esta época del año, cuando se cobran aguinaldos. Entonces, ¿qué pasa? Permea finalmente lo que se gana en aguinaldo, lo que se gana en las changas y en los trabajos de fin de año, permea la economía informal, no paga impuestos y finalmente nos priva de un crecimiento, de una reinversión de recursos del Estado en salud, educación, obras públicas. Sebastián, evidentemente hay mucha gente que se beneficia con el contrabando, y no solamente las personas que se dedican a esto exclusivamente, sino autoridades mismas. Sabemos que está la famosa recaudación para la corona, la recaudación paralela, porque los controles son bastante llamativos. Alguna persona que se ponga a analizar esto se va a preguntar por qué los controles no se realizan en la frontera, sino van al mercado 4 una vez que los productos ya ingresaron, ya pagaron la coima correspondiente, llega al mercado 4, están a la venta, ahí se van a incautar. Porque efectivamente hay mucha gente que sí se beneficia con la coima en la frontera. Este es un tema muy desagradable. Digo desagradable, no sé si desagradable, pero es como subirse sobre la balanza y ver cuánto es el sobrepeso que tenemos, ¿verdad? O mirarse al espejo y ver cuál es el ancho de cintura para los varones que estamos criando ahí abajo, ¿verdad? Entonces decimos, eso se puede convertir en desarrollo si hacemos lo que señalaba Pati. Pero primero es importante saber el tamaño. Ahora sabemos el tamaño. Tenemos que saber cuánto de esto es contrabando, cuánto de esto es lavado de capitales, cuánto de estos 11.000 millones de dólares es narcotráfico, cuánto de estos 11.000 millones de dólares es evasión fiscal, cuánto es subdeclaración de empleados. Sabemos que muchas veces decimos, sí, yo tengo 10 empleados, en realidad tengo 20, pero 10 los tengo anotados en IPS. O a los 10 que tengo anotados en IPS los hago figurar con salario mínimo y en realidad están ganando más que eso, ¿verdad?
todo eso es parte de la economía informal y si vamos sumando, vemos que tangencialmente nosotros también formamos parte de eso. Me voy a comprar un teléfono celular y te dice, sin factura más barato. Bueno, lleva sin factura. Después nos plagueamos porque se le sigue matando a la gente para robar un teléfono celular. Ese teléfono celular que uno compra sin factura probablemente haya sido robado. Hay una doble moral. Exactamente. Entonces, yo digo, este es un tema tan amplio que, digo, hay que pasar por reforzar los controles. Evidentemente, nosotros no podemos seguir dándole el presupuesto exiguo que le damos a las autoridades de aduana y Ministerio de Industria y Comercio para controlar el mar, la avalancha de productos que se vienen ahora por la diferencia de cambio, sobre todo con la Argentina. Pero tenemos que instalar también una cultura de cumplimiento de la ley. Porque Ahora, ese es el problema de fondo, digamos. Hay una cuestión, quizás los números así muy fríos no representen demasiado para la gente que hoy está mirando el programa y dice 11.700 millones de dólares, ah, bueno, y yo necesito 20.000 guaraníes. Sí. Pero esta fuga de dinero, ¿de qué manera puede repercutirle a ese ciudadano, Sebastián? Es totalmente cierto lo que decís, Beto, porque muchas veces 20.000 millones 11.000 millones de dólares no sabes si estuvieran en una caja cuánto representaría. Exacto. O cuántas cajas representarían. Para tener una idea, supongamos que queremos bajar a la mitad la economía informal. Es decir, yo me voy lunes, miércoles, viernes y domingo me voy al súper. Y me dice, ¿factura o ticket? Estoy haciendo una gráfica Sí. comprensible. ¿Factura o ticket? Y vos le decís, así nomás. Bueno, si nosotros pidiésemos factura 2 días a la semana, es decir, si bajamos a la mitad la economía informal, tendríamos recursos tributarios para construir 700 kilómetros de ruta al año, construir 50.000 aulas al año, prácticamente duplicar el presupuesto de salud pública, aumentar 2.000% el presupuesto de tecnologías en la educación anualmente. Elijamos el año. El primer año hacemos las rutas, el segundo año hacemos las 50.000 aulas, el tercer año hacemos el presupuesto de salud. Es decir, tendríamos alrededor de 550 millones de dólares para poder invertir en la gente, para poder hacer que la gente, porque hay una cuestión que decía Pati que me parece muy importante. En este corte transversal de nuestra sociedad, se benefician las personas que están arriba, las que están en el medio y las que están abajo del tema de la informalidad. Claro. O sea, esto no es una cuestión reservada exclusivamente a gente que no tiene acceso a educación o gente que no tiene acceso a formación. Miremos las colas de autos que van los fines de semana largos de compras a Clorinda. Entre ellos parlamentarios. Ahora, Justamente, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer, Sebastián? Porque esto es hasta cultural. Sí. Vos sabés, Dani, que la gente en los lugares donde asistimos, en la zona de frontera, cuando estábamos haciendo el estudio, en las escuelas nos decían las maestras que los chicos dicen, mi papá es albañil, mi papá es plomero, mi papá es pasero. Pasero. O sea, es parte del Una cotidiano, profesión, digamos, ¿verdad? sí. Es una profesión, ¿verdad? Y una lógica muy arraigada es, pucha, pero si fulano que tiene 4 camiones hace, porque yo que voy y camino todo el día Pero si hasta no los voy a hacer? supermercados traen de contrabando, ¿por qué nosotros que vivimos Justamente. apenas no vamos a poder traer? Justamente. Ahora, ¿cuál es la conciencia que tenemos que construir y desde abajo? Que 2 acciones malas no hacen una buena. O sea, en la lógica de la evasión impositiva, me decía un amigo que lastimosamente ya murió, que fue director del NDI aquí en Paraguay, Gerardo Lechevalier, me decía, hace muchos años, ya por el 2004, cuando debatíamos la reforma tributaria, me decía, la persona que dice yo no voy a pagar impuestos porque otro va a robar, asumiendo que vive en sociedad, es la misma lógica que diga, yo le voy a asaltar a esa señorita porque el motochorro le va a asaltar y le va a violar. No más luego. No más luego. También. Bajo Entonces, ese parámetro. Finalmente lo que uno hace es privar de recursos genuinos al tesoro en un tema, es cierto, se podría malgastar, sí, pero podría no malgastarse. Podría significarse en el antibiótico que le salvó la vida a un niño en un centro de salud. Ahí está. Gracias, Sebastián. Se No, nos por fue favor, gracias a lastimosamente ustedes. el tiempo. Mañana a las 12:30 hacemos la presentación en el Hotel Crown con el ministro de Hacienda, el economista en jefe del BID, que va a hablar de este tema, así que Bueno, y los nosotros esperamos. tuvimos la información de primera mano acá. Muchísimas gracias. Sebastián. Gracias por tu tiempo y también por participar de estos 2 debates. No, apasionante. Bueno,